Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, les saludamos con esa gloriosa saludo apostólico, hermanos, paz de Cristo. Y hermanos, gracias a Dios por esa paz, verdad que hasta el día de hoy, hermanos, ha dado el Señor. Dios ha estado con nosotros, ha estado con usted, sí, luchas y pruebas, algunos la enfermedad y hemos sobresalido. Gracias a Dios por ello, hermanos, y el Señor, hermanos, es bueno y para siempre es su misericordia. En cualquier sea la situación, hermanos, nosotros alabamos al Señor. Amén. Hermanos, sí, quiero traerles un pensamiento en este día. Hermanos, ponerlo, depositarlo de nuevo a sus corazones para que el Señor les bendiga. Así como, hermanos, el Señor me ha bendecido a mí. Amén. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso. Hermanos, si usted nota, es un capítulo, un libro, primordialmente el capítulo 1, hermanos, es un capítulo de alabanza, hermanos, y Pablo alaba a Dios. Le puse por título, alabanza desde una prisión, alabanza desde una prisión. En Efesios 1, 3 al 6, dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su bondad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pablo alaba al Señor por la gloria de la gracia de Cristo Jesús. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Pablo alaba, da gloria a esa gracia que le fue mostrada a su vida, hermanos, por el Señor. Y el título, alabanza desde una prisión. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Bendice a tu pueblo, bendice al oyente, Señor, bendice a nuestros amigos, Señor, que tu palabra vaya, Señor, y haga ese efecto por la cual tú la envías, Señor, a cada vida y a cada corazón, Señor. Suplicamos, Señor, en este día, Señor, que tú bendigas, levantes, restaures, también sanes, Señor, aleluya, vidas, corazones, Señor, y te alabaremos y glorificaremos, Señor, para siempre. En las buenas y las malas, Señor, sea tu nombre alabado y glorificado. In the name of Jesus, en el nombre de Jesucristo. Hermanos, como hemos decidido, aquí tenemos, hermanos, el apóstol Pablo, y este capítulo 1 de Efesios es un capítulo de alabanza. Yo miro alabanza en este capítulo. Amén. Hermanos, sí, es una continua alabanza. Y esta alabanza, hermanos, que el apóstol ofrece, la ofrece, hermanos, para la honra y la gloria a Dios, hermanos, por la gracia. La gracia, hermanos, la bendición que Pablo había recibido, aquella bendición que Dios le ha dado a Pablo, hermanos, y Pablo alaba a Dios por la gracia de Dios en su vida. Pablo, hermanos, sabía y él entendía ya a este nivel de su vida, hermanos, esa gracia que le fue abundante, que le fue, hermanos, grande, abundante en la vida de él. Esta gracia es una gracia, hermanos, gloriosa, y el Señor, hermanos, ha bendecido a Pablo de esta manera. Y hermanos, para
mirarlo, notemos cómo empieza estos versículos. Dice, hermanos, que y precisamente con la alabanza dice, bendito sea. Esa palabra es bendición, es alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al comenzar esta carta a los Efesios, hermanos, hay una fuente de alegría, una fuente de alabanza que está, hermanos, brotando de lo interno del corazón y la alma, hermanos, de este gran apóstol, al reconocer la grandeza, la gloriosa, hermanos, obra de gracia que se le ha dado. Y de inmediatamente aquí el apóstol Pablo, hermanos, empieza este capítulo, hermanos, con alabanza. Aleluya. Y hay algo que, hermanos, tenemos que notar para tratar de comprender, hermanos, lo que el Señor nos quiere decir en este día. Pablo, hermanos, al escribir este libro de Efesios, Pablo estaba encerrado, hermanos, en una prisión. En la prisión allá en Roma, hermanos, ya en su edad avanzada, ya para terminar, hermanos, su ministerio. Hermanos, aquello que se le había dado, ahí está en Roma, hermanos, en la prisión, encarcelado, encerrado. Hermanos, sí, dice que estuvo ahí por 2 años. Sin embargo, hermanos, aunque su cuerpo estaba encerrado, su espíritu, su corazón no lo estaba. Hermanos, no estaba encerrado, no estaba encadenado. Y de ahí empieza a escribir este capítulo, hermanos, esta carta, alabando el nombre del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No importaba las circunstancias, las cuales se encontraba el apóstol, hermanos, en circunstancias buenas, en circunstancias malas, él siempre, hermanos, tenía la necesidad de alabar a su Dios por lo que Dios había hecho, hermanos, en su vida. Pablo, hermanos, entendía esa grandeza, esa magnitud, hermanos, de la gracia de Dios en la vida de él. Y desde allá, hermanos, de la prisión, desde allá, hermanos, en la celda más adentro de la prisión, más oscura de la prisión, Pablo empieza a escribir esta carta, hermanos, y empieza glorificando y alabando a Dios. Podemos notar en su ministerio, hermanos, que el apóstol Pablo, hermanos, no era esta la primera vez que había llegado a una cárcel, a una prisión. Allá, hermanos, en la ciudad de Filipo, allá había sido, hermanos, encarcelado años atrás. Pablo dice ahí en el libro de los Hechos, podemos mirar que había sanado a una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y por eso, hermanos, fueron encarcelados él y Silas por las autoridades, hermanos, por causa de un milagro, por la causa de hacer bien a alguien, sanar a alguien, hermanos. Aquí miramos a Pablo y a Silas que se encuentran en la cárcel. Ahí en Hechos 16, 23, 25 lo tenemos. Dice, después de haberles azotado, los echaron en la cárcel. Los encerraron, hermanos, en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, obviamente con cadenas, tras las rejas. Dice, el cual había recibido este mandato, los metió en el calabozo más de adentro. Hermanos, en la celda más adentro, en la celda más oscura. Dice, y les aseguró los pies en el cepo. Dice 25, pero a medianoche, miren lo que está haciendo Pablo, orando. Dice, pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Aleluya. Pablo estaba en la prisión en varias veces, hermanos. ¿Y qué es lo que hace? Alaba a Dios. ¿Qué es lo que hace? Glorifica a Dios. ¿Qué es lo que hace? Está cantando himnos a Dios, himnos de alabanza, hermanos, que se los ofrece a Dios. Primero, hermanos, lo azotan, después lo arrastran, hermanos. En la versión inglés dice que los tiran adentro de la cárcel, no los ponen, los tiran y los meten en una cárcel. Y
y metieron sus pies en el cepo, hermanos. No podemos encontrarnos, hermanos, en una situación más terrible que en una prisión. Y Pablo y Silas en la medianoche, hermanos, en la hora más oscura de la noche, ¿qué hacen? Están orando y cantando himnos, hermanos, espirituales, himnos de alabanza al Señor. Ahí es cuando Pablo empieza a escribir esta su carta, Efesios capítulo 1. Sus cuerpos físicos estaban en la cárcel, sus pies en el cepo, hermanos, pero sus corazones estaban libres. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos mirar, hermanos, que era una prioridad en la vida de Pablo. Una prioridad de engrandecer a su Dios, de alabar a su Dios, de bendecir a su Dios, hermanos, en todo tiempo. Este es un ejemplo, hermanos, el cual nosotros podemos aprender el día de hoy. De todo lo que estamos pasando, hermanos, en nuestra vida cristiana, cualquier sea la circunstancia, cualquier sea la adversidad, cualquier dificultad, hermanos, pandemia o no pandemia, aleluya, nosotros podemos aprender de Pablo, aleluya. Aunque parezca que no hay esperanza, hermanos, de todo modo, Dios, hermanos, está en su trono y tenemos toda la razón para ofrecer alabanza, gloria y honra al Señor. ¿Podrás dar alabanza y gloria a Dios en medio de tu tormenta, de tu situación, de tus circunstancias? ¿Puedes alabarle a la medianoche de tu circunstancia? Si no has podido alabarle en medio de tu lucha y de tu prueba, espero que en este día Dios te dé una nueva perspectiva el día de hoy, hermanos, para que puedas tú también alabar a Dios. Y aquí vamos a mirar tres cosas que quiero, hermanos, depositar en sus vidas. Número uno, hermanos, la naturaleza de la alabanza de Pablo. Número dos, el objeto de la alabanza de Pablo. Y número tres, la razón de la alabanza de Pablo, hermanos. Y pido al Señor que habla sus vidas en este día. Vamos a mirar la naturaleza de la alabanza de Pablo. La naturaleza, hermanos, se encuentra en la primera palabra. Hermanos, cuando Pablo empieza a escribir, ahí podemos mirar, hermanos, esa naturaleza. Dice, bendito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra significa, hermanos, alabanza sea Dios. Significa gloria a Dios. Sea Dios alabado, sea Dios glorificado, sea Dios exaltado. La palabra bendito viene de la palabra bendecir. Y esta palabra bendecir está compuesta de dos palabras, bien y decir, o en otras palabras es hablar bien. Decir bien es de bendecir a alguien o a algo. Pablo, hermanos, aquí está hablando una buena palabra, un buen decir, hermanos, y se la dirige a su Dios todopoderoso. Es esta palabra, hermanos, que está declarando Pablo, hermanos, la grandeza de Dios. Está bien diciendo y magnificando a Dios. Cuando usted, hermanos, proclama aleluya al Señor, cuando usted dice gloria a Dios, usted está bendiciendo a su Dios, está diciendo bien de Dios. Ojalá que me estén entendiendo. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí, hermanos. Está exaltando ese nombre que es sobre todo nombre. Está expresando, hermanos, el honor, la gloria, hermanos, que le pertenece a Dios. Lo reconoce como Dios. Cuando me puedo imaginar que cuando la iglesia de Éfeso, hermanos, al recibir esa carta de los efesios, obviamente, hermanos, ellos estaban preocupados por el apóstol, porque ellos sabían, hermanos, que Pablo estaba en la prisión. Ellos sabían que ya tenía 2 años, hermanos, en esa prisión. Estaban preocupados. Hermanos, quizás no sabían si estaba vivo o muerto ya. La prisión en Roma, hermanos, era una prisión o la prisión más peligrosa, hermanos, de esos tiempos. Y muchas gentes, hermanos,
no salían vivos de esta prisión. Sin embargo, aquí está una carta que les llega a los efesios, hermanos, y de inmediatamente el apóstol, hermanos, empieza con alabanza. Aleluya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Anoche estaba pensando, hermanos, si yo estuviera en la cárcel y escribiera una carta a Templo Betel, ¿cómo empezaría yo mi carta a los hermanos de Templo Betel? Rápidamente yo escribiera: hermanos, por favor, oren por mí, ayúdenme, por favor, oren para que yo salga de esta prisión. Por favor, por las misericordias de Dios, oren por mí. Pero hermanos, Pablo no, hermanos, no era así, hermanos. Además, él sabía, hermanos, que él estaba en la prisión, hermanos, por voluntad de Dios. Ahí Dios es donde lo quería, hermanos, allí. Dios decía: Pablo me tiene exactamente donde Él me quiere tener. No importa en dónde me encuentre, cuál sea mi situación. Decía Pablo: mi alma te alaba, te glorifica, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Oh, hermanos, desde una prisión se oye una alabanza. El testimonio más poderoso que usted y yo podemos dar, hermanos, es cuando nos encontremos en un dilema en nuestra vida. Cuando nuestra espalda esté contra la pared. Cuando nuestros pies estén en el cepo, aleluya. Cuando estén cadenas, hermanos, estemos encadenados, hermanos, y que sea la medianoche, aleluya. Que usted pueda dar testimonio de la gracia del Señor y de su bondad. Esta es madurez. Este es ser maduro en Cristo, aleluya. Me di cuenta que yo tengo mucho todavía, hermanos, que crecer. Hermanos, pero esta era la naturaleza, hermanos, de la alabanza de Pablo. Pablo bien decía de Dios. La palabra opuesta de bendecir es maldecir, decir mal, maldecir. Maldecir es decir mal. Pablo, hermanos, habla bien de Dios. Él bendice a su Dios y le da gloria, honra, hermanos, aún en la medianoche de su vida. Esa era la naturaleza, hermanos, de la alabanza de Pablo. Miremos el objeto de la alabanza de Pablo. ¿A quién, hermanos, está dando alabanza? ¿A quién está ofreciendo adoración? ¿A quién está glorificando? ¿A quién está bendiciendo? Pablo está bendiciendo a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sí, como dije, este capítulo 1, hermanos, es un constante alabar a Dios. Versículo 3, obviamente, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, hemos recibido herencia para alabanza de su gloria. Ninguna queja del apóstol Pablo por su circunstancia, sino pura alabanza. Aleluya. Y Pablo está en prisión, hermanos, y no hace referencia, hermanos, de ello. Tampoco lo encontré que él hacía referencia, hermanos, a sus cadenas, a su prisión. En el capítulo 2 no lo encontré, en el capítulo 3 no lo encontré, el capítulo 4 no lo encontré, en el capítulo 5 no lo encontré. Hermanos, y ya iba terminando el capítulo 6 y al final él dice: ahora sí, oren por mí, que al abrir mi boca yo dé a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Dice: por lo cual soy embajador de cadenas. Amén. Primero alabanza, primero glorificación, primero instrucción a la iglesia. Hermanos, primero, hermanos, levantar la iglesia. Estaba decaída la iglesia porque Pablo estaba en la prisión. Y él viene, hermanos, a levantar, a restaurar. Y al último: oh sí, oren por mí. Soy embajador de cadenas. Amén. Todo, hermanos, su enfoque en esta prisión, al escribir esta carta, era para alabar, bendecir a Dios. Aleluya. Y no tanto traer atención a sus cadenas. Aleluya. Hermanos, nosotros no estamos en cadenas. Podemos aprender, he dicho,
¿cuánto más hemos de alabarle? Efesios 5, 18, 20 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor, hermanos, es a quien dirigimos nuestra alabanza. Es para Él y solo a Él le pertenece, aleluya, nuestra adoración y nuestra alabanza. Y aquí quiero enfocarme. Claro que es para Dios, ¿verdad? Pero hermanos, aquí quiero hablar un poquito más. La razón de la alabanza. Aquí me quiero enfocar. Siempre hay razón, hermanos, por el cual le alabamos. Hermanos, y le alabamos porque Dios es bueno. Amén. No por nuestros sentimientos, hermanos. No maneja nuestra alabanza. Hermanos, la música nos gusta, pero aún la música no es la razón, hermanos, de nuestra alabanza. La alabanza siempre se enciende a través de lo que es verdad. Lo que es verdad, la gracia de Dios en nuestras vidas es verdad. Y es lo que dice Juan capítulo 4, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Hermanos, en verdad es necesario que le adoren. Y aquí en el versículo 3 podemos mirar, hermanos, esta verdad. Más del conocimiento que tengamos de Dios, más que nosotros sepamos más de Dios, más que lo escudriñemos, hermanos, sus escrituras, a conocer más de Dios, más usted podrá alabarle. Poco conocimiento, poca adoración. Mucho conocimiento de Dios, mucha adoración. Cuando hay poco conocimiento, uno pierde, hermanos, la vista y la razón, hermanos, para mirar la grandeza de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Y como dije, quiero enfocarme aquí. ¿Qué hizo? ¿Cuál es la razón? Miren lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí está, hermanos, la razón. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. En este versículo, hermanos, hay tanto que podemos, hermanos, desempacar. Perdón. Hermanos, si más desempacamos, más desciframos el versículo, más realizamos, hermanos, y más será nuestra alabanza. Aleluya. Nosotros bendecimos a Dios, hermanos, porque Él nos bendijo a nosotros con bendiciones espirituales. Ahorita vamos a mirar lo que es eso. Hemos escuchado, hermanos, que algunos dicen que ellos no alaban a Dios por lo que Él hace. Nosotros, o yo alabo a Dios por quien Dios es. Hermanos, sí hay cierta verdad, claro que sí. En parte este concepto es verdad, pero hay otra parte que cae corto, hermanos, de la realidad. Pablo, hermanos, está bendiciendo a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Dios nos ha bendecido. Recordemos primeramente, hermanos, que la palabra bendecir significa decir una buena palabra. Nosotros pronunciamos una buena palabra al Dios vivo, porque el Dios vivo ha pronunciado una buena palabra hacia nosotros. Nosotros bendecimos a Dios porque Él nos bendijo a nosotros. ¿Están entendiendo? Aleluya. Amén. Nos ha bendecido. También habla, hermanos, del pasado. Ya nos bendijo. Dios ya nos ha bendecido. Amén. Efesios 1:3, una vez más en la pantalla, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Dios ya te ha bendecido, hermanos, con todo lo necesario. Dice que nos bendijo con todo
con toda bendición espiritual. No te ha bendecido 50%. No te ha bendecido 99.9%. Dice Pablo que Él nos ha bendecido con toda bendición. Ya te la dio. Amén. En veces escuchamos a algunos decir: yo necesito más de Dios. Aleluya. Pero yo cuando veo aquí lo que el apóstol dice, que ya lo tengo todo. Amén. Aunque entiendo lo que están diciendo, pero el que ya dice que Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Hermanos, si obviamente, hermanos, las bendiciones espirituales son para los que ya se han entregado al Señor. Claro que sí. Dios también, hermanos, porque Él bendice a todos, y aún a los que no creen, el Señor bendice. Dios les concede, hermanos, a los no creyentes casarse, tener hijos, tener nietos, trabajo, tomar vacaciones. Todo esto, hermanos, viene de Dios. Dios aún también es bueno a los enemigos. Dice que Dios hace salir su sol, hermanos, cae lluvia sobre las vidas de estas personas, de todos el mundo. Esta bendición, hermanos, se le llama gracia común. Amén. Además, en ocasiones, hermanos, a la gente incrédula, Dios les concede más bendiciones temporales, hermanos, que a los creyentes. Amén. Pero, hermanos, aquí no es esto lo que Pablo está diciendo, hermanos. Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Estas bendiciones no se compran con dinero. Aún la muerte no nos puede quitarnos estas bendiciones. Dios me ha dado todo lo que yo necesito. ¿Y saben qué? Me lo dio todo, hermanos, en el mismo tiempo. Dios no da bendiciones en porciones. No te dice: te voy a dar un poco de redención, te voy a dar un poco de reconciliación, ahorita te lo doy. Después, quizás en un año, te doy un poco de adopción, y después un poquito de mi Santo Espíritu. No, dice Pablo que Él ya nos ha bendecido con toda bendición. ¿Dónde? En lugares, hermanos, espirituales, en lugares celestiales. Y estas bendiciones no son de este mundo natural, son celestiales, son bendiciones sobrenaturales. Estas bendiciones son invisibles, no se pueden ver, no se pueden depositar en un banco. Son bendiciones celestiales. Dice: en lugares espirituales, en lugares celestiales, ahí no hay peligro de ser robadas estas bendiciones, porque no se pueden tocar. No las podemos, hermanos, perder, porque son espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice, en Cristo. Fue Cristo, hermanos, el que las compró. Fue Cristo el que las cumplió. Fue Cristo el que las adquirió. Y las únicas personas que son bendecidas, hermanos, con estas bendiciones, son aquellos, hermanos, que se encuentran en Cristo Jesús. ¿Cuáles son estas bendiciones? ¿Cuál es la razón, entonces, hermanos, de la alabanza de Pablo desde aquella prisión? Aquí tengo tres puntos que escribí. Pablo denota esas razones, hermanos, en el resto de los versículos. Dios lo escogió en Cristo. Esta es razón de la alabanza, porque sabía Pablo que Dios lo había escogido en Cristo. Miren lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta bendición ya te la dio. Esta bendición ya me la dio. ¿Cuándo me la dio? ¿Qué dice Pablo? Desde antes de la fundación del mundo. Te escogió, te lo dio para que seas santo. Te escogió para que seas sin mancha. Dios te escogió a ti. Amén. Y Pablo lo entendía bien, hermanos, y decía: gracias porque me has escogido. Aleluya. Amén. Algo que tenía Pablo es que él siempre se sentía indigno, hermanos, de ser bendecido de esta manera. Él persiguió a la iglesia.
Hermanos, él torturó a muchos cristianos, hermanos, y se sentía, hermanos, falto delante del Señor, pero se pone a meditar, hermanos, que Dios lo escogió, hermanos, y desde allá de una prisión oscura a medianoche, él levanta sus manos, dice, bendito sea Señor. Lo escogió. Número 2, Dios lo amó, Dios nos predestinó, Dios nos adoptó, Dios nos perdonó. Efesios 1, 4, 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice, en amor. Pablo alaba al Señor por ese amor, hermanos, que Dios le dio. Porque lo predestinó en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Fue adoptado Pablo, hijos de Dios por medio de Jesucristo, según el puro afecto, hermanos, de su voluntad. Estas bendiciones, como dije, no se pueden comprar. No son bendiciones de este mundo. Hermanos, Dios nos la ha dado por el puro afecto de su voluntad. Todo se nos dio por medio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Fue Cristo el que las compró, las cumplió, las que adquirió, hermanos, y nos las dio a nosotros. Dios nos amó, Dios nos predestinó, Dios nos adoptó, Él nos perdonó. Aleluya. Por eso debemos de alabarle. Número 3, Dios nos ha envuelto en su gracia. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fue Dios el que abrió las ventanas del cielo y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ha sacado riquezas de su gracia, que nos ha bendecido con las riquezas espirituales en Cristo. Aleluya. En ocasiones no nos damos cuenta, hermanos, qué tan bendecidos somos. Aleluya. Con mucha razón el apóstol, hermanos, no puede estar quieto, hermanos, aún con cadenas y en la prisión. Pablo no estaba mirando la oscuridad, hermanos, de la prisión. No está mirando ni aún sus cadenas. No está mirando las heridas que acababa de recibir, hermanos. Está mirando, reflexionando en las riquezas de gracia de Dios que Dios le había dado. Y Pablo bendice a Dios y proclama buena palabra, proclama bien decir. Él bendice a Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros, hermanos? Estamos pasando por tiempos dificultosos, hermanos. Estamos pasando por estados, hermanos, de la medianoche en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones. Pero cuanto más realizamos lo que Dios hizo con nosotros y por nosotros, hermanos, empieza a salir, hermanos, una alabanza. Entraremos profundamente en alabanza a Dios, hermanos, no importando cuál sea la circunstancia y qué ha pasado o lo que está uno sintiendo aún. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer, hermanos? Hoy les decimos, tengan fe en Dios. Él ha hablado bendición sobre tu vida. Él ha hablado bien de ti. Ten fe, ten confianza, aleluya. Y también tú, como Pablo, le podrás alabar, hermanos. Imagínense, dice el texto que los que estaban ahí oían las alabanzas. De lo profundo de la prisión se oían los coritos, las alabanzas. Mi Dios es real, tan real en mi ser. Aleluya. Hermano, dice que los otros presos lo oían. Amén. Y ahí andaba cantando Pablo, hermanos, porque sabía lo que Dios, la gracia de Dios, hermanos, que le fue dada en Cristo Jesús. Ten fe, ten ánimo, alábale, aleluya. Y el Señor te va a bendecir. Él va a hablar bien de ti también. Padre celestial, te damos gracias, Señor, en este día por esta palabra, Señor, que ha venido. Señor, en veces las circunstancias de la vida nos quieren robar nuestra alabanza, Señor. Las enfermedades, las luchas, las pruebas, todo eso nos quieren robar alabanza, Señor. Pero en este día, Señor,
Que podamos nosotros desde adentro del corazón, del alma, Señor, alabarte, Señor. Así como Job, así como aquellos que han pasado por lucha y prueba, Señor, que nunca nos olvidemos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Nos has salvado, nos has adoptado, nos has escogido desde la fundación del mundo, Señor. Y te damos honra, gloria y alabanza por ello. Bendice a Templo Betel, bendice a la iglesia, a las almas, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga, me los siga protegiendo, bendiciendo, hermanos, y estaremos contentos y alabándole hasta que Él venga. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Amén.